Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué lugar del mundo nos estén sintonizando. Nuevamente y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les saluda desde San Francisco, California, su amigo y su hermano en la fe, Gerardo Molina, compartiendo un devocional más para Uno Más Entre las Llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, en este pasaje que vamos a meditar en esta ocasión, vamos a descubrir a través de la palabra cómo es el corazón de Jesús. Vamos a descubrir la gran misericordia, el gran amor y la gran compasión que refleja nuestro Señor Jesucristo hacia los que están necesitados. Y para esto, mis hermanos, nos vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 29 y nos vamos a ir hasta el versículo 31. El Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del versículo 29 al versículo 31. Y la palabra del Señor dice así: Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos, andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mis hermanos, primeramente vamos a analizar cuál era la condición de estas personas. Número 1. Esas personas no formaban parte del pueblo judío. La palabra de Dios dice que en el lugar donde pasó Jesús y se asentó, era un lugar muy famoso, conocido porque en ese lugar la mayoría de las personas eran gentiles. No eran judíos en su mayoría, era una zona en la que la mayoría eran gentiles. Después, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que se le acercó mucha gente que traía consigo a muchas personas que estaban enfermas. Y la misma palabra de Dios nos describe qué enfermedades tenían. Unos eran cojos, otros eran ciegos, mudos, mancos, y aparte dice que otros muchos también estaban enfermos. Lo que la palabra de Dios nos dice aquí es que todas esas personas tenían cualquier tipo de enfermedad. Pero ahora, mis hermanos, estudiando la condición de los enfermos en aquellos tiempos, eran personas que estaban sufriendo demasiado. ¿Por qué? Número 1, porque ellos padecían de un gran dolor. Por causa de su enfermedad, independientemente cuál fuera, ellos tenían dolor, estaban sufriendo. No era como en nuestros tiempos, mis hermanos, de que, por ejemplo, nosotros, si nos duele la cabeza, podemos ir al doctor o podemos ir a la farmacia y comprar un medicamento y así poder aliviar nuestro dolor. Esas personas no tenían las cosas fáciles, no tenían un acceso directo a un doctor, o a lo mejor no tenían recursos para poder comprar, no sé, algún remedio que había en esos tiempos. Vivían en una época en donde las cosas eran muy difíciles. A nosotros muchas veces se nos hace fácil, por ejemplo, buscar o encontrar un remedio, porque básicamente en estos tiempos tenemos todo a la mano, ya sea que podamos ir o alguien nos lo pueda traer. Pero en esos tiempos, mis hermanos, no existía nada de lo que existe ahora. Eran unos tiempos muy difíciles en los que ellos muchas veces no tenían acceso a medicamentos. Y en esos tiempos, además, no había tanto conocimiento de la medicina como en estos tiempos de hoy. Eran personas que estaban sufriendo, mis hermanos. Número 2, por la condición de estas personas, ya sea que fueran mancos, ciegos o mudos, ellos no podían trabajar, tener un trabajo formal, un trabajo normal, así como nosotros lo tenemos también. Ellos no podían ejercer algún oficio por su condición, mis hermanos.
lo que provocaba que muchos de ellos pues igual pasaran hambre, no tenían dónde vivir, sufrían las condiciones del clima por estar viviendo como vagabundos, mendigos. Era una situación en la que ellos estaban pero muy cargados de muchas cosas, dolor, sufrimiento, eh, falta de recursos. Eran personas que verdaderamente estaban sufriendo en esos tiempos. La tercera, mis hermanos, estas personas, por el motivo de que estaban enfermas, también sufrían el rechazo de la sociedad. Estas personas, al tener algún tipo de enfermedad, y como la palabra aquí nos dice que muchos otros estaban enfermos, podemos asumir que habían, aparte de las enfermedades que nos dice aquí la palabra, también había otras enfermedades que no las menciona. Pero incluso ahí a lo mejor hubiese estado también la enfermedad de la lepra. Y la enfermedad de la lepra era una enfermedad en la que esa persona se consideraba una persona impura. Las personas sentían rechazo por aquellas que estaban enfermas, especialmente si tenían lepra. A estas personas las separaban de la sociedad, las separaban de la gente, eran consideradas personas impuras, nadie podía acercárseles, nadie podía ayudarles. Incluso mis hermanos se creía que la condición en la que estaban se debía a algún pecado que ellos hubieran cometido o algún pecado que sus padres o sus familiares hubiesen cometido y ellos lo estaban pagando. Era una situación, mis hermanos, pero demasiado difícil para esas personas. Estaban cargadas de dolor, no tenían el sustento, mis hermanos, y aparte sentían el rechazo de las otras personas. Estos enfermos eran desechados de los pueblos, eran desechados de la sociedad, eran apartados, mis hermanos, en donde nadie quería verlos. Vivían en soledad, estaban en una condición en la que estaban sufriendo de todas las formas, tanto físicamente como espiritualmente, mis hermanos. Pero yo creo que lo más duro es sentir el rechazo de la gente. Pero aquí viene el corazón misericordioso de Jesús. ¿Por qué? Porque estas personas sufrían rechazo de la sociedad, pero pasó una cosa: Jesús nunca los rechazó. Ellos hicieron lo mejor que pudieron haber hecho: buscar al gran maestro para sanar sus dolencias, para sanar sus enfermedades. La demás gente los rechazaba, pero Jesús jamás los rechazó. Versículo 30 dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Jesús no te rechaza, Jesús te acepta. Nunca vas a encontrar un rechazo de parte del Señor. Lo que el Señor quiere hacer es sanarte, no rechazarte. Pero miren, cuando trajeron a esos mancos, ciegos, mudos, cojos y a los otros muchos enfermos, ¿qué fue lo que hicieron? Los pusieron a los pies de Jesús. Grandes cosas y grandes milagros pasan cuando vienes y te postras a los pies de Jesús. Cuando tú llegas de esa manera, postrándote a los pies de Jesús, es una señal de humildad y de dependencia del Señor. ¿Por qué? Porque estos enfermos no encontraban solución en ningún lado. Nadie los quería ayudar. No podían encontrar el remedio a sus dolencias. Pero lo que hicieron fue primeramente buscar al gran maestro, porque el maestro no te rechaza, pero debes de acercártele a él con humildad. Póstrate a sus pies de una manera genuina y vas a ver cómo los milagros empiezan a obrar en tu vida. Porque aquí la palabra dice que una vez que los pusieron a los pies de Jesús, Él no los rechazó, Él los sanó.
Y eso es lo que quiere hacer nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros y por todos aquellos que están cargados tanto de dolencias físicas como espirituales. Jesús no te quiere rechazar. Jesús quiere sanar todas esas dolencias que tú tienes, pero debes de venir y postrarte a los pies del Señor. El versículo 31 dice: de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Mis hermanos, los milagros de Dios son verdaderos. Son verdaderos. La palabra registra que en los tiempos de Jesús Él hizo milagros y los puede hacer también en estos tiempos, porque creemos en un Dios vivo que murió pero que también resucitó. Y si sanó a esas personas de sus enfermedades, también lo puede hacer contigo en estos momentos, si es que tú te postras a los pies de Jesús y le pides sanación. Él no te va a rechazar. Él te quiere dar tu milagro, y un milagro verdadero. Pero mira también lo que debes de hacer. Cuando vieron a los cojos andar y a los ciegos ver, glorificaban al Dios de Israel. Esa es una cosa y un detalle muy importante. Cuando el Señor obra en tu vida y te concede ese milagro, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, pero no solamente de labios, también dásela con tu servicio, con tu vida cristiana, con tu testimonio y también, mis hermanos, teniendo la misma compasión que el Señor tuvo por cada uno de nosotros, con nuestros hermanos que estén en necesidad. Porque dice la palabra que nosotros reflejamos la imagen y semejanza de Dios. Y si es que en verdad el Espíritu mora en nosotros, esa misma compasión que recibimos del Señor, nosotros también la debemos de compartir con la gente que también está necesitada. Compartamos ese mismo sentir, ese mismo espíritu y glorifiquemos a Dios, agradezcámosle a Dios también sirviendo a nuestros hermanos, ayudando a la gente necesitada, compartiendo esa misma compasión que el Señor tuvo por cada uno de nosotros. Y no queda por demás también predicar el Evangelio a aquellas personas que ahorita están como nosotros estábamos antes, cansados, enfermos, abatidos, tristes, en soledad, pero encontramos un Dios que no nos rechazó y que nos dio la paz que sobreabunda, la paz que solamente Él puede dar, que no la da el mundo. Esa paz es también la que tenemos que compartir con la gente que está en necesidad. Seamos misericordiosos, así como el Señor fue misericordioso con estos enfermos y también lo fue con nosotros. Este pasaje de la Biblia, mis hermanos, nos refleja el gran corazón de nuestro Señor, porque Él no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los enfermos. Y nosotros estábamos enfermos de muerte, pero Él, gracias a su gran misericordia, a su amor y su compasión, nos salvó de la muerte eterna y nos dio vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos y amigos, este fue el devocional de este día. Como siempre, espero que haya sido de edificación para cada uno de nosotros, como lo ha sido para mí. Comprendemos más del Señor, su esencia, su forma de ser, pero sobre todo las cosas maravillosas que ha hecho por la humanidad. Desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, Él siempre ha querido el bien para su creación. Y si tú tienes alguna necesidad, si tú piensas que hay algún pecado que el Señor no puede perdonar,
Si tú piensas que hay algo en tu vida que te está afectando demasiado, haz como estos enfermos. Ven y póstrate a los pies del Señor y pídele que te sane. ¿Y sabes qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Él te va a sanar de lo que tengas. Pero ven con fe y con humildad. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque en este momento nos has permitido tener nuevamente comunión contigo ahora a través de tu palabra, meditando en estos pasajes, Señor, que nos llenan de esperanza, que nos dan alivio, que nos dan una luz al final del túnel, Señor. Gracias por tu palabra, porque muchas veces no encontramos la solución a nuestros problemas, pero la solución siempre ha estado escrita, inspirada por ti en este libro maravilloso que es la Biblia. Perdónanos, Padre, muchas veces por nuestra incredulidad, muchas veces por nuestras dudas, muchas veces porque nos dejamos abatir por el problema, nos dejamos hundir por la tormenta y nos olvidamos de que tú caminas por encima de las aguas. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo y también muchas gracias por esta estación de radio en la que mis hermanos y cada uno de nosotros estamos siendo utilizados como instrumentos para tu gloria, Señor, porque la única intención de esta estación y de esos mensajes es glorificarte a través de lo que hacemos, Padre. Gracias por el privilegio de poder compartir estos devocionales y te pido tu bendición como siempre para esta estación de radio. Que seas tú, mi Dios, como hasta ahora, proveyendo todo lo necesario, pero sobre todo poniendo en el corazón de cada uno de mis hermanos el deseo y el anhelo de seguirte sirviendo a través de este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, que toda la gloria y la honra y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu santo nombre. Amén. Mis hermanos y amigos, este fue el devocional de este día. Si Dios permite, nos estaremos escuchando la semana que viene. Pero mientras ese día llega, glorifiquemos a Dios, pidámosle a Dios, pero sobre todo, tengamos una comunión bonita con Dios. Así es que el Señor me los bendiga y no se olviden de orar en todo momento y a toda hora. En el nombre de Jesús. Amén.